Hola, buenas tardes, mi nombre es Julio Flores y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el deporte del bádminton. Vamos a hablar un poco de qué es, cuál es su definición, sus características principales, el equipamiento que es necesario dentro y fuera de la cancha, las medidas, y también vamos a hablar sobre un evento deportivo que estamos organizando sobre este deporte, y en algún momento del video vamos a estar dando unos que otros datos interesantes sobre este deporte. Primero que nada, ¿sabías que el bádminton tiene el objeto más rápido de todos los deportes de raqueta? El volante, también conocido como gallito o pluma, puede alcanzar velocidades superiores a los 500 km por hora durante un remate realizado por jugadores profesionales. Esto lo convierte en uno de los proyectiles más veloces del deporte a pesar de esa impresionante velocidad. Los jugadores deben reaccionar en apenas unas décimas de segundo, utilizando reflejos, coordinación y una excelente condición física. Además, un partido de alto nivel puede ser muy exigente, ya que combina velocidad, resistencia, estrategia y precisión, haciendo del bádminton uno de los deportes más completos y desafiantes del mundo. Pasando un poco más al tema del bádminton, vamos a dar claro lo que es la definición de este deporte. Básicamente, el bádminton es un deporte de raqueta que enfrenta a dos jugadores en modalidad individual o a dos parejas en modalidad dobles. El objetivo es golpear un volante, o en este caso un gallito, con la raqueta para enviarlo por encima de la red y lograr que caiga dentro de la cancha del adversario, algo así parecido como el tenis. Aunque este deporte parezca muy parecido a los demás deportes de raqueta, en este caso no se utiliza un balón como tal o una pelota. Se utiliza un volante que está formado por una base de corcho cubierta de cuero y 16 plumas naturales o materiales sintéticos. Gracias a su diseño, el volante cambia de velocidad rápidamente y ofrece una gran precisión en el juego. Pasando a un tema de las características principales de este deporte, tenemos que puede jugarse en distintas modalidades, ya sea individual o en parejas. También tenemos que es un deporte olímpico desde el año 1992. También nos dicen que requiere de una velocidad, coordinación y una concentración muy profesional. Y nos habla de que el volante puede superar los 400 km por hora, ya sea que un jugador profesional haga un buen remate. Adentrándonos más al tema de lo que es necesario y requerido para que este deporte pueda ser practicado en su totalidad, tenemos que necesitamos una raqueta que está fabricada principalmente con fibra de carbono o aluminio. También tenemos que ocupamos un volante que puede fabricarse con plumas naturales o materiales sintéticos. Es necesario también requerir de una red que divide la cancha en dos partes y tiene una altura de 1.55 metros en los postes. También hablamos muy importante del calzado necesario para este deporte, que debe proporcionar estabilidad y evitar resbalones debido a los constantes cambios de dirección. Sin dejar a un lado lo más importante para que este y cualquier deporte sea practicado, la cancha. Tenemos que las medidas oficiales de esta cancha son de largo 13.40 metros. En su modalidad individual tenemos que el ancho es de 5.18 metros. En la modalidad dobles es de 6.10 metros y que debemos de contar con una red que tenga la altura requerida de 1.55 metros. Nos adentramos al tema del evento que estamos organizando sobre este deporte. Vamos a hablar un poco de los datos generales y de lo que vamos a llevar a cabo en este evento. Tenemos planeado que este evento sea una exposición de educación física y la fecha prevista que habíamos pactado es del 10 de julio del 2026, ya que esta fue la fecha establecida para comenzar la organización y preparación de la exposición. Después de revisar la disponibilidad de los profesores y del grupo, la fecha del día 10 de julio del 2026 fue confirmada. También tenemos que pactamos la fecha del día 15 de julio del 2026 para que fuera la exposición del grupo. El presentador oficial voy a ser yo, su servidor Julio Flores. Hablaremos del tema del bádminton y el título de nuestra presentación sería Bádminton, historia, reglas, técnicas y beneficios. Y bueno, pasando un poco a hablarles sobre cómo se organizó y cómo planeamos
el hecho de esta presentación. Como pueden ver en la diapositiva, nos organizamos con 5 tareas individuales y una grupal. Les voy a hablar así rápidamente, como lo pueden ver en la imagen. Tenemos que la identificación de las acciones se va a encargar nuestro compañero Oscar Patricio, que básicamente se encargó de definir los objetivos de la exposición. Por siguiente tenemos la recopilación de información, que es básicamente investigar y recaudar información para esta presentación, y obviamente sobre el bádminton se encargó nuestro compañero Juan Román. De la siguiente tarea, el responsable fue Roberto Martínez, que se encargó de preparar todo el contenido que se iba a ver en esta presentación, claramente hablando sobre el bádminton. Después tuvimos probablemente una de las tareas más importantes, que fue la producción de materiales, que se encargó nuestro amigo Andrés Manuel, que fue el que diseñó básicamente la presentación en un software y fue el que seleccionó todos los gráficos y todo lo que están viendo en esta pantalla. Y por último, las tareas individuales, tenemos la persona que se encargó de hacer las pruebas y los ajustes necesarios para que todo esto saliera bien. Fue nuestro compañero Pedro Miguel, que se encargó de corregir errores y hacer ensayos y todo eso para prever que algo saliera mal en la presentación final, que va a ser el día 15 de julio y que va a ser frente a todos ustedes en un grupo. Pasando un poco ya a los resultados de nuestra presentación, les explicaré más o menos cómo nos manejamos en los tiempos. Iniciamos nuestra presentación a las 10 de la mañana y tuvimos una duración aproximadamente de 15 minutos. Y al final de esta presentación les entregamos 3 minutos más o menos para preguntas y respuestas y algunas dudas que tuvieran sobre el tema a los alumnos y a los profesores. Y de igual manera pues tuvimos que utilizar materiales muy importantes y recursos. Básicamente lo más importante fue que utilizamos un aula de la universidad para hacer nuestra presentación. Nuestro procedimiento fue que pues el maestro nos estuvo coordinando para calmar al grupo, para organizarlo, para preparar todo el material del aula, como el proyector y la televisión. Nosotros utilizamos una computadora, un proyector, una pantalla y apuntes para recaudar la información más importante que se viera en las diapositivas, y también nos encargamos de verificar que la iluminación fuera adecuada para que todo el grupo pudiera ver las presentaciones correctamente y sin ningún detalle. Y bueno, ya por último les voy a hablar un poquito del contenido que nosotros hayamos preparado para esta presentación, de los temas que teníamos que abordar. No es nada fuera de lo común, básicamente es qué es el bádminton, hablaremos un poco de su historia también, del equipamiento que necesitas para poder practicarlo, las medidas de la cancha que son necesarias, las reglas de este deporte, algunos de los golpes básicos y más fuertes, qué beneficios te trae para ti en la salud tanto mental como física, y un poco de datos sobre las competencias internacionales más importantes de este deporte. Y para terminar esta presentación hicimos una breve evaluación de nuestro evento, de nuestra presentación, donde se calificó, se evaluó la calidad de esta presentación, el contenido, los materiales que utilizamos, las instalaciones y qué tan útil fue la información que les presentamos. Este fue como un pequeño cuestionario que se le hizo a los asistentes del grupo para saber sus opiniones y qué tal nos había salido.